Continuando con el circuito en serie, ahora cambiamos el valor de la resistencia a 1 a 1000 ohmios. Hacemos correr el simulador y nos va a dar una gráfica de esta manera. Ahora podemos aquí observar el periodo que viene a ser la carga y la descarga. Vendría a ser un periodo completo. Aquí podemos ver que tiene aproximadamente un milisegundo. Y aquí podemos hallar el voltaje pico, que es 966 milivoltios. Y ya con estos valores podemos hallar las ecuaciones en función al tiempo. Comenzando con el experimento de nuestro laboratorio número 3, vamos a estudiar el proceso de carga de un capacitor. Para esto tenemos el siguiente circuito, el cual está compuesto por un generador de reloj de 4 voltios, una resistencia de 100 ohmios, una capacitancia de 2200 microfaradios y un osciloscopio el cual va conectado a ambos. Para esto necesitamos hallar nuestra frecuencia de nuestro generador de reloj, para lo cual tenemos los siguientes datos. Nuestra constante de relajación capacitífica, que es igual a la multiplicación de la resistencia por nuestro capacitor, nuestro tiempo de carga, que es igual a 5 veces esta constante, nuestro periodo, que es igual a el tiempo de carga más el tiempo de descarga. Esto sería igual a 10 veces la constante. Reemplazando los datos tenemos igual a 100 por 2200 micras, es igual a 0.22. Esto sería igual a nuestro periodo, que sería a 2.2, y la frecuencia, que sería la inversa, a 454 milihertz. Ahora esto lo colocamos en nuestro generador de reloj y podemos correr el siguiente circuito. Le damos a ejecutar a nuestro osciloscopio y vemos cómo se forman las curvas, que son constantes. Listo. Pero a nosotros nos interesa la carga de un capacitor, lo cual tomamos esta parte y el de aquí. Bien. Eso sería nuestra carga de un capacitor. Ahora lo siguiente que nos pide es determinar la constante trazando la tangente de la curva, voltaje versus tiempo de inicio de la curva. Listo. Tenemos nuestro board en el cual comprobamos, ¿no?, que nuestro periodo es igual a 2.2. Vemos aquí, nuestra frecuencia es igual a 454 MHz. Ahora nos vamos a la parte que nos pide. Determinemos la constante de tiempo, es decir, nuestra constante de relajación capacitífica. Listo. Con los datos obtenidos que tenemos, podemos hallar nuestra ecuación de voltaje es igual a 4 por 1 menos e elevado al tiempo sobre 0.22, que sería la constante. Esto derivando y evaluando en el punto 0.0, en el cual nos pide el inicio de la curva, es igual a 18t. Ahora, apoyándonos en un graficador, tenemos nuestra función, que sería voltaje en función del tiempo, que es la de rojo, y nuestra derivada de la función, o sea la función tangente en el punto 0.0, que es 18x. Ahora esto, al intersectar con el punto más alto de la función, o sea el voltaje pico, nos encuentra que es 0.222, y eso nos significa que es nuestra constante de relajación capacitífica, en el cual vemos el siguiente gráfico, ¿no? Constante de relajación capacitífica, que es la intersección de nuestro punto tangente con el voltaje pico. Listo. El punto es 0.222, tenemos aquí, y ahora para el siguiente paso nos pide determine el error porcentual entre los valores de la constante de relajación capacitífica hallada en el paso 2. Sabemos por teoría que el error es el
el valor hallado menos el valor real que tenemos sobre el valor real por 100. Eso nos resulta 0.9%, lo cual significa que nuestro osciloscopio no está tan distante de nuestro valor real. Y así concluimos con la primera parte de nuestro ejercicio. El siguiente apartado. En este caso nos están pidiendo la descarga de un capacitor. Primero nos dicen capture la gráfica del voltaje del capacitor a través del tiempo. En este caso no vamos al multisim. Como podemos observar que tenemos el circuito, tenemos la resistencia de 100 ohmios y la capacitancia de 2200 microfarads. Ejecutamos el circuito, nos apoyamos por la gráfica, graficador, y se puede observar la gráfica. Una vez que se visualice bien lo que tenemos, como pueden observar en esta parte observamos la carga y luego cómo se descarga. Nos ayudamos con estos instrumentos y podemos ver con respecto solamente a la descarga, ¿de acuerdo? Recuerden que de el punto más bajo hasta el otro punto más bajo sería el periodo. En este caso el periodo entre dos sería 1,087, ¿de acuerdo? Que nos están pidiendo después. Determine la constante de tiempo trazando la tangente a la curva, el voltaje versus tiempo al inicio de la curva. De acuerdo. Nos apoyamos en nuestro trabajo. Como pueden ver, esta es la gráfica. Trazamos la tangente en la descarga. Cabe recalcar que la derivada de la función con respecto del tiempo nos da la tangente del ángulo. Y como despejando en la ecuación, podemos observar que el t viene a ser 0.22, que vendría a ser que el periodo. Luego, ¿qué nos piden? Determine el error porcentual entre los valores de la constante de relajación capacitiva hallada en el paso. En este caso, como pueden observar, la función, de acuerdo, que nos va a dar el tiempo de descarga sería esta, que sería 4 por e a la t entre normalmente es rc. En caso de rc es 0.22, hallamos la derivada, que sería menos 18t más 4. Para este apartado nos apoyamos de GeoGebra, ¿de acuerdo? Como pueden ver, esto vendría a ser 4 por e a la menos x entre 0.22, la gráfica de descarga con respecto al voltaje. Hallamos el punto 0,4 a esta gráfica, trazamos la tangente y como pueden observar, este punto, el punto C, vendría a ser 0.22. Hacemos la resta con respecto a 0.22 y nos damos cuenta que nos da simplemente un error de 0,9%. Y para finalizar nos están pidiendo, en este caso, represente gráficamente la dependencia de la corriente a través de la resistencia y a través del tiempo. En este caso, como pueden observar, la intensidad vendría a ser menos derivada de la carga con respecto al tiempo. Simplemente reemplazando tenemos que la intensidad con respecto del tiempo vendría a ser Q entre RC por E a la menos T entre RC. Y acá podemos observar simplemente la gráfica, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que vendría a ser la intensidad con el tiempo. Para la segunda parte, en el circuito RC en paralelo, nos dicen que en el multisim ubique una herramienta que nos permite visualizar la corriente a través de R3 y R2. Ubicándonos en el multisim, vamos a establecer nuestro circuito en paralelo con un voltaje de 4 voltios, la resistencia R3 que es de 10 más A kiloohmios. Como A vale 4, entonces sería 14 kiloohmios. R2 vale 30 kiloohmios y la capacitancia es de 2200 microfarads. Con la ayuda del multisim vamos a poder graficar. Acá debe estar el valor de tau. Luego acá están todas las variables que existen en el circuito, pero nosotros debemos hallar la corriente a través de R2 y la corriente a través de R3. Por eso estas variables van en este cuadro. Le damos Run y acá podemos observar, gracias a la leyenda sabemos que la corriente en R2 son los de la gráfica de color rojo y la corriente en R3 son los de la gráfica en verde. En este eje podemos observar la corriente y en este eje el tiempo. De esta manera podemos observar cómo la gráfica varía exponencialmente con respecto al tiempo. De otra manera también la podemos ver
Bueno, continuando con el circuito 2, vamos a proceder a calcular el valor de la corriente que pasa por el capacitor 1 y su gráfico de este a través del tiempo. Para ello primero usamos el multímetro, lo conectamos en serie, venimos acá y en este 4 vamos a usar el valor, ejecutamos. No lo ponemos en internet. Listo. Ejecutamos y ahí, como vemos, el valor es constante, pero en el inicio fue variable. Eso más detalladamente lo vamos a observar en el gráfico. Volvemos a unir y recién nos vamos a análisis transitorio. El tau nos salió 968 en tau, y de salida le ponemos la intensidad en el capacitor 1. Le damos a correr y ahí vemos, podemos observar que la intensidad de corriente al inicio fue variable, disminuyendo y luego se volvió constante. Continuando con el cuestionario de preguntas adicionales, la 1 nos dice: con respecto a la corriente en el proceso de descarga, indica qué representa la constante de relajación capacitiva. Bueno, ya antes definida, la constante de relajación es igual a R por C, y como nos piden respecto a la corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Y teniendo ya la fórmula de la carga, donde Q sub 0 es igual a la carga máxima que se alcanzó en el proceso de carga por E a la menos T entre R por C, lo derivamos en T, como se ve acá, y nos viene saliendo que la corriente es igual a Q sub 0 por E a la menos T entre R por C. Bueno, Q sub 0 entre C nos viene a dar la FEN conectada antes del proceso de descarga, y la FEN entre la resistencia nos viene a dar la intensidad máxima que se alcanzó en el proceso de descarga. Entonces, al reemplazar la constante de relajación, nos viene dando esta fórmula que nos viene a ser, y esto nos dice que la constante de relajación representa el tiempo que debe pasar para que la corriente en el capacitor aumente a un 37% de la corriente máxima que se alcanzó en el proceso de carga. En la pregunta número 2 nos dice: con respecto a la carga en el proceso de descarga, indica qué representa la constante de relajación capacitiva. Bueno, ya antes vista, la constante de relajación es igual a R por C, y también la fórmula de la carga en el proceso de descarga es igual a Q sub 0, que viene a ser la carga máxima que se alcanzó en el proceso de carga, por E elevado a la menos T entre R por C. Bueno, a reemplazar la constante de relajación en la fórmula, nos viene que representa el tiempo que debe pasar para que la carga en el capacitor disminuya un 37% de la carga máxima que se alcanzó en el proceso de carga. Continuando con la pregunta número 3, ¿cuáles son las magnitudes que caracterizan a un capacitor? Y explique cada una de ellas. Bueno, como se puede saber por la fórmula, la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Entonces, la capacitancia mide la cantidad de carga eléctrica almacenada para una diferencia de potencial determinado. El valor de la capacitancia de un capacitor se mide en faradios, que está representado con la letra F mayúscula. El voltaje es la tensión máxima que podrá soportar un condensador. Al ser excedido, dicho voltaje implicará la destrucción del capacitor. Y la carga es la cantidad de carga que se deposita en un capacitor y es almacenada su energía en el campo eléctrico entre sus placas. Bueno, la pregunta número 4 nos dice: utilice un simulador de circuitos electrónicos y construye el circuito mostrado en la figura 11. Con R1 igual a 10 ohmios. El capacitor 1, 100 microfaradios.
y una FEN de 4 volts, que sería acá. Y como esto es el doble, el R2 es igual, eso lo llamaremos R2, la resistencia número 2. Esto sería 20 ohms. Genere la gráfica de la corriente que atraviesa a cada resistor. Bueno, graficando la corriente sería acá una corriente que la llamaremos I. Y por acá seguirá pasando la corriente y se dividirá en dos, una que pasará por acá por el resistor número 1 y otro que pasará por el resistor número 2. Este lo llamaremos I1 y este I2, donde la intensidad I es igual a I1 más I2. ¿Y qué más nos pide? Hasta que la corriente se estabilice en cualquiera de las ramas. Explica el comportamiento de la corriente a través de cada resistor por un tiempo muy grande. Bueno, teniendo ya esto, resolvemos. En I1 por ley de Ohm sería que el voltaje es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1, como se ve acá. Y donde la resistencia 1 sería 10 ohmios y el voltaje, como está en paralelo, sigue siendo 4 volts. Y reemplazando nos da que la intensidad número 1 es igual a 0.4 amperios. Y esto nos daría una gráfica de la corriente sobre tiempo constante, ya que siempre será 0.4. En la intensidad en I2, por ley de Kirchhoff, nos da que el voltaje menos 2 veces R1 por la intensidad de corriente 2 menos el voltaje del capacitor es igual a 0 de la parte de... Eso nos da del cálculo de acá. Reemplazando con los datos que ya habíamos puesto, nos queda esta ecuación y que al final nos quedará finalizando con esta. Con esto acabamos en el modo teórico con las leyes de Kirchhoff. Ahora utilizaremos el simulador multisim. En el simulador multisim realizamos el circuito eléctrico como está acá y le damos análisis transitorio y le ponemos en salida el R1 y R2 que nos piden y lo simulamos y nos da una gráfica así que coincide con lo hallado teórico, ya que acá es el 0,4 amperios, este es de la resistencia número 1, el rojo es de la resistencia número 1, que sería constante en 0,4, y la resistencia número 2, que sería la verde, nos viene dando más o menos el gráfico que habíamos visto en el teórico. Ya que se observa que las gráficas coinciden, podemos analizar el comportamiento de la corriente a través de cada resistor para un tiempo muy grande. En el resistor número 1, como es constante, como se puede observar en la gráfica, es constante en 0,4 amperios. Cuando pasa un tiempo muy grande, seguirá siendo 0.4 amperios, así que no va a cambiar. Y en la gráfica de la resistencia número 2, que viene siendo esta, en tiempos muy grandes, como se ve en la gráfica, la corriente tiende a cero. Y esto también se puede demostrar en la fórmula que nos quedó en la parte teórica, hallar un límite del infinito, que también nos va a dar, nos va a corroborar y nos va a dar una corriente de cero.